Capítulo 13. Mesozoos y parazoos. Filomesozoos, filoplacozoos, filoporíferos, las esponjas. El advenimiento de la pluricelularidad. Las esponjas son los animales pluricelulares más simples. Como la célula es la unidad elemental de la vida, la evolución de organismos mayores que los protozoos unicelulares surgió como un agregado de tales unidades. La naturaleza ha experimentado con la producción de grandes organismos sin diferenciación celular, como por ejemplo ciertas algas marinas unicelulares de gran tamaño, pero tales casos son la excepción. Típicamente la naturaleza se ha obstinado en la arquitectura pluricelular en su progreso hacia una mayor organización. La pluricelularidad presenta múltiples ventajas frente a un simple incremento en la masa de una única célula. Como los intercambios tienen lugar a través de la superficie celular, dividir una masa en unidades más pequeñas incrementa la superficie útil para las actividades metabólicas. Es imposible mantener un cociente superficie/masa en límites operativos simplemente aumentando el tamaño de un organismo unicelular. Por tanto, la pluricelularidad es un camino con grandes posibilidades adaptativas hacia el aumento del tamaño corporal. Curiosamente, aunque las esponjas son pluricelulares, son filogenéticamente independientes de otros metazoos. Probablemente derivan de antecesores unicelulares, pero se desconoce de qué grupo y de qué forma. El cuerpo de una esponja es un conjunto de células embutidas en una matriz gelatinosa y soportado por un esqueleto de proteínas y diminutas espículas agudas. Debido a que las esponjas no se parecen ni se comportan como otros animales, resulta comprensible que los zoólogos no las aceptaran plenamente como animales hasta bien entrado el siglo XIX. Posición en el reino animal. Los animales pluricelulares o metazoos se dividen típicamente en tres grupos. 1. Mesozoos, un único filo. 2. Parazoos, filoporíferos, las esponjas y filoplacozoos. Y 3. Eumetazoos, todos los restantes filos. Si bien los mesozoos y los parazoos son animales pluricelulares, no encajan en el modelo general de organización de los otros filos. Así, las capas celulares que poseen no son homólogas a los blastodermos de los eumetazoos, ni el grupo manifiesta pautas de desarrollo embrionario que concuerden con las de los otros metazoos. Los poríferos son considerados como aberrantes, esto es, muy desviados del modelo general. Esta es la explicación del nombre parazoos, que significa animales al lado de los otros, se entiende. Aportaciones biológicas. 1. Aunque estos grupos son los metazoos de organización más simple, manifiestan un mayor nivel de integración morfológica y fisiológica que el que se encuentra en las colonias de protozoos. Se puede decir que los mesozoos y los parazoos pertenecen a un nivel de organización celular. 2. Los mesozoos, aunque están formados simplemente por una capa externa de células somáticas y una interna de células reproductoras, tienen no obstante un ciclo reproductor muy complejo, en cierto modo trasunto de los tremátodos digenéticos, duelas. Los mesozoos son completamente parásitos. 3. Los placozoos están esencialmente constituidos por dos capas epiteliales que encierran una cavidad con fluidos y algunas células fibrosas. 4. Las esponjas, poríferos, son más complejas, con varios tipos de células diferenciadas para funciones diversas, algunas de las cuales están organizadas a modo de tejidos incipientes de un bajo nivel de integración. 5. Los modelos de desarrollo de estos tres filos son diferentes al de otros filos, y sus capas embrionarias no son homólogas a las capas germinales de los eumetazoos. Y 6. Las esponjas han desarrollado un sistema exclusivo de corrientes de agua, de las que dependen tanto para su alimentación como para la adquisición de oxígeno respiratorio. El origen de los metazoos. Para los zoólogos ha supuesto muchos problemas desenmarañar el origen de los animales pluricelulares, metazoos. La opinión más extendida es que proceden de organismos unicelulares, pero existe una gran discrepancia sobre qué grupo de estos organismos y de qué modo lo hicieron. Son tres las hipótesis que predominan en la actualidad. 1. Que los metazoos surgieron de un ciliado sincitial, multinucleado,
en el que se desarrollaron con posterioridad límites celulares. 2. Que surgieron de flagelados coloniales en los que las células gradualmente se fueron haciendo más especializadas e independientes. Y 3. Que el origen de los metazoos fue polifilético, es decir, que derivaron de más de un grupo de organismos unicelulares. Los seguidores de la teoría sincitial ciliada creen que los metazoos surgieron de un antecesor compartido con ciliados unicelulares, que en un principio eran multinucleados, tenían más de un núcleo. El antecesor común de los metazoos adquirió núcleos múltiples dentro de una única membrana celular, y luego se compartimentó y consiguió la condición pluricelular. Está aceptado que la forma corporal del antecesor se parecía a la de los modernos ciliados y por ello tendían hacia una simetría bilateral. Por tanto, los primeros metazoos podrían haber sido bilaterales y similares a los platelmintos primitivos actuales. Existen varias objeciones a esta hipótesis. En ella se ignora la embriogenia de los platelmintos, en la que no existe nada semejante al proceso de la celularización. No explica la presencia de espermatozoides flagelados en los metazoos, y tal vez más importante, deduce que la simetría radiada de los nidarios ha derivado de una simetría bilateral primaria, de lo cual no hay evidencias. La teoría colonial flagelada, propuesta por primera vez en 1874 por Haeckel, es el esquema clásico, que con varias revisiones todavía tiene muchos seguidores. Según esta teoría, los metazoos derivaron de un antecesor organizado como una colonia de células flageladas, esférica y hueca. Las células individuales dentro de la colonia se fueron diferenciando hacia papeles funcionales específicos, células reproductoras, nerviosas, somáticas, etc. De este modo se subordina la independencia celular a la prosperidad de la colonia en su conjunto. La forma de la colonia ancestral era al principio de simetría radiada, tal vez similar a las larvas plánulas de vida libre y nadadora de los nidarios, medusas y otros. Esta larva es de simetría radiada y no posee boca. Los nidarios con su simetría radiada podrían haber surgido a partir de esta forma. La simetría bilateral podría haber evolucionado más tarde cuando alguno de estos antecesores, semejantes a una plánula, se adaptasen al movimiento de reptación por el fondo de los océanos. Se podrían haber diferenciado en las superficies dorsal y ventral, podría haber aparecido una boca ventral y se habría iniciado un camino hacia la cefalización, una concentración de neuronas y de estructuras sensoriales en el extremo anterior. Esto habría llevado hacia una simetría bilateral semejante a la de los platelmintos. Algunos zoólogos prefieren la idea de que los metazoos han tenido un origen polifilético y sugieren que las esponjas, los nidarios, los ctenóforos y el resto de los eumetazoos evolucionaron independientemente. Así, no hay un único esquema explicativo para todo. Ahora tenemos la evidencia basada en las secuencias de pequeñas subunidades de ARN ribosómico y las semejanzas de complejas vías bioquímicas. Esta evidencia generalmente apoya la hipótesis del flagelado colonial, esto es, que los metazoos representan un conjunto monofilético que incluye a los coanoflagelados, flagelados con collar, como Codopsiga. Los hongos parecen ser el grupo hermano de los metazoos. Filomesozoos. El nombre de mesozoos, del griego mesos, en medio, más zoon, animal, fue acuñado por un antiguo investigador, Van Beneden, en 1876, que consideró que el grupo era un eslabón perdido entre los protozoos y los metazoos. Estos animales diminutos, ciliados y de aspecto vermiforme representan un nivel de organización extremadamente simple. Todos los mesozoos viven como parásitos de invertebrados marinos y la mayoría de ellos no sobrepasan los 0,5 a 7 milímetros de largo. Casi todos tienen solo de 20 a 30 células dispuestas fundamentalmente en dos capas. Estas capas no son homólogas a las capas germinales de los metazoos superiores. Hay dos clases de mesozoos, los rombozoos y los ortonéctidos, pero se diferencian tanto entre sí que muchos autores consideran que deberían situarse en filos distintos. Los rombozoos, del griego rombos, punta aguda, más zoon, animal, viven en los riñones de cefalópodos bentónicos, como pulpos, sepias y calamares,
que se deslizan sobre los fondos marinos. Los adultos, llamados vermiformes o nematógenos, son largos y delgados, figura 13.1. En su interior las células reproductoras dan origen a larvas vermiformes que crecen y después se reproducen. Cuando la población llega a amontonarse, las células reproductoras de algunos adultos se desarrollan como estructuras de tipo gonadal que producen gametos masculinos y femeninos. Los cigotos se desarrollan para dar larvas infusoriformes ciliadas y diminutas, de 0,04 milímetros, figura 13.1b, completamente distintas de los progenitores. Estas larvas son expulsadas con la orina del hospedador hacia el agua del mar. El resto del ciclo se desconoce, ya que las larvas infusoriformes no infestan inmediatamente a un nuevo hospedador. Los ortonéctidos, del griego ortos, recto, más nectos, nadador, figura 13.2, parasitan gran variedad de invertebrados, como fiuras, moluscos bivalvos, poliquetos y nemertinos. El ciclo biológico comprende fases sexuadas y asexuadas. La fase asexuada es completamente distinta de las de los rombozoos. Consta de una masa de protoplasma multinucleado que forma un plasmodio, el cual finalmente dará origen por división a machos y hembras. Filogenia de los mesozoos. Hay todavía mucho que aprender sobre estos misteriosos y diminutos parásitos, pero probablemente una de las cuestiones más intrigantes es la posición de los mesozoos en el panorama evolutivo. Algunos investigadores consideran que pueden ser platelmintos primitivos o degenerados, e incluso creen que podrían clasificarse con el filo platelmintos. Otros los sitúan próximos a los protozoos, posiblemente relacionados con los ciliados. Sigue siendo un enigma el saber si los metazoos y los mesozoos derivaron independientemente de los protozoos, o si los mesozoos son verdaderamente platelmintos degenerados. Filoplacozoos. Este nombre, del griego plax, placos, tableta, placa, más zoon, animal, fue propuesto por K. G. Grell en 1971 para incluir una única especie, Trichoplax adherens, figura 13.3a, una delicada forma marina de 2 a 3 milímetros, considerada anteriormente por diversos estudiosos unas veces como un mesozoo y otras como una larva de nidario. El cuerpo es laminar y carece de simetría, de órganos y de sistemas muscular y nervioso. Comprende un epitelio dorsal de células de revestimiento y esférulas brillantes, y un epitelio ventral grueso con células monociliadas, células cilíndricas y células glandulares no ciliadas. Entre ambos epitelios existe un espacio que contiene un fluido y células fibrosas. Figura 13.3b. Este organismo se desliza sobre su alimento, segrega en él enzimas digestivas y entonces absorbe los productos digeridos. Grell considera a Trichoplax un diblástico con un epitelio dorsal que representa un ectodermo y un epitelio ventral que representa un endodermo debido a su función alimenticia. La posición filogenética de los placozoos es dudosa, aunque las recientes evidencias moleculares lo sitúan como un grupo hermano del filo Nidarios. Filoporíferos, esponjas. Las esponjas pertenecen al filo poríferos, del latín porus, poro, más fero, llevar. Los cuerpos de las esponjas tienen muchísimos poros finos y canales que representan un sistema filtrador del alimento, adecuado para su tipo de vida poco activa. Son animales sésiles y dependen de las corrientes de agua que fluyen a través de su exclusivo sistema canalicular, ya que les proporcionan alimento y oxígeno y llevan fuera del cuerpo los desechos. Sus cuerpos son poco más que masas de células englobadas en una matriz gelatinosa y sostenidas por un esqueleto de diminutas espículas de carbonato cálcico o de sílice y de colágeno. Carecen de órganos y de verdaderos tejidos, e incluso sus células muestran un cierto grado de independencia. Como son animales sésiles con movimientos corporales sin importancia, no han desarrollado un sistema nervioso ni órganos sensoriales y únicamente poseen elementos contráctiles muy simples. Así pues, aunque las esponjas son pluricelulares, manifiestan pocas características de otros filos de metazoos.
Parece como si hubieran quedado al margen de la línea evolutiva que condujo desde los protozoos a los otros metazoos, una rama terminal sin salida. Por esta razón a menudo se han denominado parazoos, del griego para, al lado de o a lo largo de, más zoon, animal. El tamaño de las esponjas varía desde unos pocos milímetros al de las grandes esponjas masivas que pueden llegar a alcanzar 2 o más metros de diámetro. Muchas especies de esponjas tienen colores brillantes debido a los pigmentos de las células dermales. Son frecuentes las esponjas de color rojo, amarillo, naranja, verde y púrpura. Sin embargo, estos colores desaparecen rápidamente al sacarlas del agua. Algunas, incluidas las más simples y primitivas, tienen simetría radiada, pero muchas son de forma totalmente irregular. Algunas se alzan erguidas desde el fondo, otras son ramificadas o lobuladas, y otras bajas e incluso incrustantes. Figura 13.4. Ciertas esponjas perforan conchas o rocas. La mayoría de las más de 5.000 especies de esponjas son marinas, aunque unas 150 especies viven en aguas dulces. Las esponjas marinas abundan en todos los mares y en todas las profundidades. También hay unas pocas esponjas de aguas salobres. Si bien las larvas nadan libremente, los adultos son siempre fijos, casi siempre sobre rocas, conchas, corales u otros objetos sumergidos. Algunas formas bentónicas incluso crecen en arenas o fondos fangosos. Su modo de crecimiento depende a menudo del tipo de sustrato, la dirección y la velocidad de las corrientes de agua y la posibilidad de espacio disponible, con lo cual la misma especie puede presentar aspectos marcadamente diferentes bajo condiciones ambientales distintas. En aguas calmadas pueden crecer mucho y ser más erguidas que las que se desarrollan en aguas muy movidas. Muchos animales, cangrejos, nudibranquios, ácaros, briozoos y peces viven como comensales o parásitos en el interior o exterior de las esponjas. Las más grandes tienden a albergar una gran variedad de invertebrados comensales. Por otra parte, las esponjas crecen sobre muchos otros animales vivos, como moluscos, cirrípedos, braquiópodos, corales o hidroideos. Algunos cangrejos colocan trozos de esponjas sobre su caparazón para ocultarse y protegerse, puesto que la mayoría de los depredadores parecen encontrar en las esponjas sabores desagradables. No obstante, se sabe que algunos peces de arrecife remonean sobre esponjas de aguas someras. Las esponjas son un grupo antiguo, con abundantes restos fósiles registrados desde el Cámbrico, e incluso, según suponen algunos autores, desde antes del Precámbrico. Los poríferos actuales se han distribuido tradicionalmente en 3 clases: calcáreas, con espículas calcáreas, hexactinélidas, con espículas silíceas de 6 puntas, y desmosponjas, con esqueleto de espículas silíceas o de espongina, un colágeno especializado, o ambos. Se estableció una 4ª clase, escleroesponjas, para albergar esponjas con esqueleto calcáreo masivo y espículas de sílice. Algunos zoólogos, como Wood, creen que la clase escleroesponjas es innecesaria, pero por el momento la mantendremos presente. Con certeza, una razón del éxito de las esponjas como grupo es la de tener pocos enemigos, debido al elaborado entramado esquelético de las esponjas y al olor a menudo nocivo. La mayor parte de los posibles depredadores encuentran al probar una esponja algo tan placentero como comer un bocado de astillas de cristal embebidas en un cartílago que huela a demonios. Características del filo poríferos. 1. Pluricelulares. Cuerpo formado por una agregación laxa de células de origen mesenquimatoso. 2. Cuerpo perforado por poros, ostiolos, con canales y cámaras que sirven para el paso del agua. 3. Todos acuáticos, la mayoría marinos. 4. Con simetría radiada o sin simetría. 5. Epidermis de pinacocitos aplanados, la mayor parte de las cavidades internas tapizadas por células flageladas con collar, coanocitos, que provocan las corrientes de agua, una matriz proteica gelatinosa denominada mesohilo, mesoglea, contiene amebocitos de varios tipos y elementos esqueléticos. 6.
Esqueleto de espículas cristalizadas calcáreas o silíceas con colágeno diversamente modificado, espongina. 7. No tienen verdaderos órganos ni tejidos, la digestión es intracelular, la excreción y la osmorregulación son por simple difusión. 8. Aparentemente las reacciones a los estímulos son locales e independientes, probablemente carecen de sistema nervioso. 9. Todos los adultos son sésiles y viven fijos al sustrato. Y 10. La reproducción asexual es por gemación o por gémulas, y la reproducción sexual mediante óvulos y espermatozoides. Las larvas ciliadas son nadadoras libres. Forma y función. La única abertura del cuerpo de estos animales tan extraños son los poros denominados ostiolos, generalmente muchos y finos, para la entrada del agua y unos pocos de mayor tamaño, denominados ósculos, para su salida. Estos orificios están conectados por un sistema de canales, algunos de los cuales están tapizados por células peculiares flageladas denominadas coanocitos, cuyos flagelos mantienen una corriente de agua circundante a través de los canales. El agua entra en los canales a través de una multitud de finos poros incurrentes, ostiolos dermales, y sale por uno o más ósculos de mayor tamaño. Los coanocitos no solo mantienen la corriente de agua, sino que también atrapan partículas de alimento transportadas por el agua. Las células que tapizan los orificios y pasos de entrada tienen una organización muy laxa. El cierre de los canales es impedido por un sistema esquelético que, según las especies, puede estar formado por un sistema de espículas aciculares calcáreas, silíceas o por una red de fibras orgánicas de espongina, o por una combinación de ambas. Los animales sésiles realizan pocos movimientos y por tanto no requieren ni un sistema nervioso ni un sistema sensorial o locomotor. Las esponjas aparentemente han vivido como animales sésiles desde su más primitiva aparición y jamás han debido alcanzar un sistema nervioso especializado o estructuras sensoriales, únicamente presentan un sistema de elementos contráctiles de lo más simple. Tipos de sistemas canaliculares. La mayor parte de las esponjas se puede incluir dentro de tres tipos de sistemas canaliculares: asconoide, siconoide o leuconoide. Ver figura 13.5. Asconoides, espongoceles flagelados. Las esponjas asconoides tienen el tipo más simple de organización. Son pequeñas y de aspecto tubular. El agua ingresa a través de los poros dermales microscópicos hacia el interior de una amplia cavidad llamada espongocele, que está tapizada por coanocitos. Los coanocitos flagelados empujan el agua hacia el interior a través de los poros y la expulsan a través de un único ósculo grande. Figura 13.5. Leucosolenia, del griego leukos, blando, más solen, tubo, es un tipo de esponja asconoide. Sus individuos, de cuerpo estrecho y tubular, crecen en grupos fijados por un estolón común, o tallo, sobre objetos en aguas someras. Cathrina, del latín cathri, celosía, es una esponja asconoide con tubos entrelazados de color amarillo brillante, figura 13.6. Las esponjas asconoides se encuentran solamente en la clase calcáreas. Siconoides, canales flagelados. Las esponjas siconoides se parecen algo a una versión ampliada de las esponjas asconoides, a partir de las cuales se pueden considerar derivadas. Tienen un cuerpo tubular y un único ósculo, pero la pared del cuerpo, que es más gruesa y más compleja que la de las asconoides, comprende un sistema de canales radiales tapizados por coanocitos, que vierten hacia el espongocele, figura 13.5. El espongocele en las siconoides está tapizado por células de tipo epitelial, pero no por células flageladas como en las asconoides. El agua penetra a través de un gran número de ostiolos dermales en los canales incurrentes y a través de ellos pasa por unos orificios finos llamados prosopilos hacia el sistema de canales radiales, figura 13.7. Allí el alimento es ingerido por los coanocitos, cuyos flagelos empujan el agua a través de los poros internos,
apopilos, hacia el espongocele. De allí el agua sale a través del ósculo. Las esponjas cigonoides generalmente no forman colonias demasiado ramificadas, como ocurre con las asconoides. Durante el desarrollo, las esponjas ciconoides pasan por un estado asconoide. Los canales flagelados se forman por evaginación de la pared del cuerpo. Esta es una prueba de que las esponjas ciconoides han derivado de un tronco ancestral de tipo asconoide. Las esponjas ciconoides se encuentran tanto en la clase de las calcáreas como en la de las hexactinélidas. Sicón, del griego sicón, higo, es uno de los ejemplos más comúnmente estudiados del tipo de esponja ciconoide. Figura 13.5. Leuconoides, cámaras flageladas. La organización leuconoide es la más compleja y la mejor adaptada para incrementar el tamaño de la esponja. La mayor parte de las formas leuconoides forman grandes masas con numerosos ósculos. Figura 13.8. Grupos de cámaras flageladas reciben agua de los canales incurrentes y la descargan en canales escurrentes, que eventualmente conducen hacia el ósculo. Figura 13.5. La mayoría de las esponjas son de tipo leuconoide, y este se presenta en la mayoría de las calcáreas y en todas las clases restantes. Estos tres tipos de sistema canalicular, asconoide, ciconoide y leuconoide, muestran un incremento en la complejidad y eficacia del sistema de bombeo del agua, pero sin implicar una secuencia evolutiva o de desarrollo. En las esponjas se ha desarrollado el grado de construcción leuconoide muchas veces de forma independiente. La posesión del sistema leuconoide presenta un claro valor adaptativo, ya que incrementa la proporción de la superficie flagelada en comparación con el volumen y por tanto proporciona mayor número de células flageladas que conseguirán atender una mayor demanda de alimento. También posibilita un tamaño corporal mucho mayor que en los grados asconoide y ciconoide. Tipos de células. Las células de las esponjas se disponen en una unión laxa dentro de una matriz gelatinosa llamada mesohilo, mesoglea o mesénquima. Figuras 13.7 y 13.9. El mesohilo es el tejido conjuntivo de las esponjas. En él se encuentran varios tipos de células ameboides, fibrillas y elementos esqueléticos. En las esponjas hay diversos tipos celulares. Pinacocitos. Lo más próximo a un verdadero tejido en las esponjas se encuentra en la disposición de los pinacocitos del pinacodermo. Figura 13.9. Estas son células de tipo epitelial, planas y finas, que cubren las superficies externas y ciertas superficies internas. Algunas tienen forma de T mayúscula y sus cuerpos celulares se extienden dentro del mesohilo. Los pinacocitos son algo contráctiles y pueden ayudar a regular el área superficial de la esponja. Algunos pinacocitos se modifican como miocitos contráctiles que generalmente se disponen en círculos en torno a los ósculos o a los poros, en donde pueden intervenir en la regulación de la entrada de la corriente de agua. Coanocitos. Las células de aspecto ovoideo con un extremo hundido en la mesoglea y el otro haciendo saliente en la superficie del canal o cámara son los coanocitos, que tapizan las cámaras y canales flagelados. El extremo que sobresale lleva un flagelo rodeado por un collar. Figuras 13.9 y 13.10. El microscopio electrónico ha mostrado que el collar está formado por microvellosidades adyacentes conectadas entre sí por delicadas microfibrillas, de manera que forma un mecanismo de filtración fino para recoger y seleccionar las partículas de alimento que haya en el agua. Figura 13.10b. El batido del flagelo impulsa el agua a través del collar, que funciona como una especie de colador y la impulsa hacia la abertura del ápice del collar. Las partículas demasiado grandes para pasar por el collar quedan atrapadas por el moco segregado y se deslizan hacia el collar desde su ápice hasta la base, donde son fagocitadas por el cuerpo celular del coanocito. Las partículas más grandes han sido ya rechazadas por el pequeño tamaño de los poros dermales y de los prosopilos.
El alimento captado por estas células pasa a los arqueocitos vecinos para su digestión. Arqueocitos. Son células ameboides que se mueven a través del mesohilo, figura 13.9, y llevan a cabo un cierto número de funciones. Pueden fagocitar partículas en el pinacodermo y recibirlas de los coanocitos para su digestión. Aparentemente pueden diferenciarse en cualquiera de los otros tipos celulares más especializados de la esponja. Algunos, denominados esclerocitos, segregan las espículas. Otros, llamados espongocitos, producen las fibras de espongina del esqueleto, y los colenocitos segregan fibrillas de colágeno. Los lofocitos producen grandes cantidades de colágeno, pero se diferencian de los colenocitos por su morfología. Tipos de esqueletos. El esqueleto sostiene a la esponja, evitando el cierre de los canales y de las cámaras. En la matriz intercelular de todas las esponjas se encuentran fibras de colágeno, que es la principal proteína estructural del reino animal. Además, varias desmosponjas segregan una forma de colágeno que tradicionalmente se llama espongina. Hay varios tipos de espongina que difieren entre sí por su composición química y por su forma. Fibras, espículas, filamentos, espículas rodeadas de espongina, etc., y que se presentan en varias desmosponjas. Las desmosponjas también producen espículas silíceas, como las de las escleroesponjas. Las espículas silíceas y el esqueleto de colágeno orgánico de las escleroesponjas se limita a una delgada capa de tejido vivo situada por encima del esqueleto masivo de carbonato cálcico. Las esponjas calcáreas segregan espículas compuestas principalmente por carbonato cálcico cristalizado que tienen 1, 3 o 4 radios, figura 13.11. Las esponjas vítreas tienen espículas silíceas con 6 radios dispuestos en 3 planos que se cortan en ángulos rectos entre sí. Hay muchas variaciones en la forma de las espículas, y estas variaciones estructurales tienen importancia taxonómica. Fisiología de las esponjas. Todas las actividades vitales de la esponja dependen de la corriente de agua que fluye a través del cuerpo. Una esponja bombea una cantidad muy considerable de agua. Leuconia, del griego leukos, blanco, por ejemplo, es una pequeña esponja leuconoide de unos 10 centímetros de altura y 1 centímetro de diámetro. Se estima que el agua que penetra a través de unos 81.000 canales incurrentes lo hace a una velocidad de 0,1 centímetros por segundo. Sin embargo, Leuconia tiene más de 2 millones de cámaras flageladas cuyo diámetro en conjunto es mucho mayor que el de los canales. Por tanto, en las cámaras el agua circula más lentamente a una velocidad de 0,0001 centímetros por segundo, lo que permite ampliamente la captura del alimento por los coanocitos. Todo el agua que sale a través del ósculo único lo hace a una velocidad de 8,5 centímetros por segundo. Una fuerza del chorro capaz de arrastrar los productos de desecho a cierta distancia fuera de la esponja. Se ha comprobado que algunas esponjas grandes pueden llegar a filtrar 1.500 litros de agua directamente. Las esponjas se alimentan de partículas suspendidas en el agua que es bombeada a través de su sistema de canales. Las partículas de detritos, los organismos planctónicos y las bacterias con un tamaño comprendido entre 50 micrómetros, diámetro medio de los ostiolos, y 0,1 micrómetros, anchura de los espacios comprendidos entre las microvellosidades del collar de los coanocitos, son consumidas de forma no selectiva. Los pinacocitos pueden fagocitar partículas en la superficie, pero muchas de las partículas de mayor tamaño son consumidas en los canales por los arqueocitos que se mueven cerca de la cubierta de los canales. Las partículas más pequeñas, constituidas en un 80% por partículas de carbono orgánico, son fagocitadas por los coanocitos. Las esponjas también pueden absorber nutrientes disueltos en el agua que atraviesa sus canales. Los coanocitos capturan moléculas proteicas por pinocitosis. La digestión es totalmente intracelular. Se produce en el interior de las células, y los datos actuales indican que los arqueocitos se encargan de esta función.
Los coanocitos transfieren las partículas de alimento a los arqueocitos para su digestión. No existen órganos excretores ni respiratorios. Aparentemente ambas funciones las llevan a cabo en las células individualizadas por medio de procesos de difusión. Se han encontrado vacuolas pulsátiles en los arqueocitos y coanocitos de las esponjas de agua dulce. Las únicas actividades y respuestas visibles en las esponjas, aparte de la propulsión del agua, son las ligeras alteraciones en la forma y la apertura y cierre de los poros de los canales incurrentes y excurrentes, y estos movimientos son muy lentos. La respuesta más común es el cierre de los ósculos. Aparentemente los estímulos pasan de célula en célula, aunque algunos zoólogos han apuntado a la posibilidad de una coordinación por medio de sustancias transportadas en las corrientes de agua, y otros han intentado, si bien no lo han logrado de un modo completo, demostrar la presencia de células nerviosas. Reproducción. Las esponjas se reproducen tanto asexual como sexualmente. La reproducción asexual se presenta con formación de yemas y por fragmentación seguida de regeneración. Las yemas externas, después de haber alcanzado un cierto tamaño, pueden desprenderse del cuerpo que las originó y flotar hasta formar una nueva esponja, o bien pueden permanecer unidas para formar colonias. Las yemas internas o gémulas, figura 13-12, se forman en esponjas de agua dulce y en algunas esponjas marinas. En ellas los arqueocitos se reúnen en masas en el mesohilo y quedan rodeadas por una cubierta sólida de espongina con espículas silíceas. Cuando el individuo progenitor muere, las gémulas sobreviven y permanecen en estado de vida latente. De esta manera se conserva la vida de la especie durante periodos de heladas o de desecación intensa. Luego, las células del interior de las gémulas salen a través de una abertura, el micropilo, y desarrollan nuevas esponjas. Así pues, la gemación en las esponjas de agua dulce, espongílidos, es una adaptación a los cambios estacionales. Las gémulas son también un medio de colonización de nuevos hábitats, puesto que pueden ser difundidas por medio de corrientes o transportadas por otros animales. ¿Qué es lo que impide que las yemas, en lugar de proliferar durante la estación adversa, queden en estado de vida latente? Algunas especies segregan una sustancia que inhibe la germinación precoz de las yemas y éstas no germinan mientras permanecen protegidas en el cuerpo del progenitor. Otras especies pasan por un periodo de maduración cuando las temperaturas son bajas, como en el invierno, antes de germinar. Parece que en las esponjas marinas las yemas son también una adaptación para soportar el frío del invierno. Esta es la única forma en que la Aliclona loasonofi sobrevive durante la época más fría del año en la zona norte de su área de distribución. En la reproducción sexual, la mayoría de las esponjas son monoicas, tienen gametos masculinos y femeninos en el mismo individuo. Los espermatozoides se producen a partir de la transformación de coanocitos. En las esponjas calcáreas y al menos en algunas desmosponjas, los oocitos también se desarrollan a partir de los coanocitos. En otras desmosponjas, los oocitos aparentemente derivan de los arqueocitos. La mayor parte de las esponjas son vivíparas, es decir, después de la fecundación retienen el cigoto en su interior, le alimentan y luego liberan una larva ciliada. En estas esponjas, un individuo deja los espermatozoides en el agua y estos son recogidos en el sistema de canales de otro. Aquí son fagocitados por los coanocitos, que se transforman en células transportadoras para llevar los espermatozoides a través del mesohilo hasta los oocitos. Otras esponjas son ovíparas y liberan en el agua tanto óvulos como espermatozoides. La larva de vida libre y nadadora de la mayoría de las esponjas es una parenquímula, de cuerpo compacto, figura 13-13a. Las células flageladas, dirigidas hacia el exterior, migran hacia el interior después de que la larva se haya fijado y darán lugar a los coanocitos de las cámaras flageladas. Las esponjas calcáreas y las desmosponjas tienen un modelo de desarrollo muy extraño. Aparece una blástula hueca, denominada anfiblástula, figura 13-13b, con células flageladas dirigidas hacia el interior.
Después la blástula se vuelve hacia afuera, inversión, quedando entonces los extremos flagelados de las células dirigidas hacia el exterior. Las células flageladas, micrómeros, de la larva están en un extremo y las células no flageladas, más grandes, macrómeros, en el otro. En contraste con otros embriones de metazoos, los micrómeros se invaginan y quedan recubiertos por los macrómeros. Los micrómeros flagelados dan lugar a los coanocitos, arqueocitos y colenocitos de la nueva esponja, y las células no flageladas originan el pinacodermo y los esclerocitos. Regeneración y embriogénesis somática. Las esponjas tienen una enorme capacidad para reparar sus heridas y restaurar partes perdidas, un proceso denominado regeneración, que no implica una reorganización de todo el animal, sino únicamente de la parte dañada. Por otro lado, si se corta una esponja en pequeños fragmentos, o si las células de una esponja se separan por completo y se las deja que lleguen a formar pequeños grupos o agregados, se pueden formar nuevas esponjas a partir de estos fragmentos o agregados celulares. Este proceso se ha denominado embriogénesis somática, que implica una reorganización completa de las estructuras y funciones de las células o de los fragmentos de tejido que participan en ella. Aisladas de la influencia de las células adyacentes, pueden crear su propio potencial para cambiar la forma o la función hasta desarrollarse como un nuevo organismo. En este campo se ha realizado una gran cantidad de trabajos experimentales. El proceso de reorganización parece diferir en las distintas esponjas según su grado de complejidad. Todavía existe alguna controversia referida al tipo de mecanismo que conduce a la adhesión de las células y la parte que cada tipo de célula juega en los procesos formativos. Clase calcáreas, calciesponjas. Se denomina así a las esponjas con esqueleto calcáreo, es decir, con espículas de carbonato cálcico. Las espículas son rectas, monoaxonas, o bien tienen 3 o 4 radios. Estas esponjas tienden a ser pequeñas, de unos 10 centímetros o menos de altura y a tener una forma tubular o de vasija. Pueden presentar estructura asconoide, psiconoide o leuconoide. Aunque muchas son de colores apagados, hay algunas de color amarillo brillante, rojo, verde o violáceo. Leucosolenia y sicón, llamadas a veces escifa y grantia por compañías comerciales, son formas de aguas marinas someras de uso común en el laboratorio. Leucosolenia es una pequeña esponja asconoide que crece dando colonias ramificadas, generalmente partiendo de una malla de tubos estoloniales horizontales, figura 13.6. Sicón es una esponja solitaria que puede vivir aislada o formando racimos por gemación. El animal siconoide típico tiene forma de vasija y una longitud de entre 1 y 3 centímetros, con una corona de espículas rectas alrededor del ósculo que impiden la entrada de pequeños animales en su interior. Clase Hexactinélidas. Hialosponjas, esponjas vítreas. Las esponjas vítreas constituyen la clase Hexactinélidas o hialosponjas. Casi todas son de aguas profundas y se recolectan solo mediante dragado. La mayoría de ellas tiene simetría radiada, con cuerpos en forma de embudo o vasija que están generalmente fijados al sustrato mediante tallos de espículas radiculares. Figura 13.11. Euplectela, neologismo del griego euplectos, bien tejido. Alcanzan tamaños que oscilan desde 7,5 centímetros hasta más de 1,3 metros de largo. Su característica distintiva es el esqueleto constituido por espículas silíceas de 6 radios, que generalmente están unidas entre sí formando una estructura reticular de aspecto vítreo, y la red trabecular de tejido vivo producida por la fusión de los pseudópodos de los arqueocitos. Dentro de la red trabecular hay cámaras alargadas y digitiformes tapizadas por coanocitos y abiertas al espongocele. El ósculo es particularmente grande y puede estar cubierto por una especie de placa cribosa de sílice. No hay pinacodermo ni mesohilo gelatinoso, y tanto la superficie externa como el espongocele están tapizados por la red trabecular. El esqueleto es rígido, y los elementos musculares, miocitos, parecen faltar.
La disposición general de las cámaras de las esponjas vítreas corresponde tanto al tipo ciconoide como al leuconoide. Su estructura está adaptada a las corrientes constantes y lentas de los fondos marinos. Por eso los canales y los poros de la pared de la esponja son relativamente grandes y sencillos, y permiten un paso fácil de la corriente de agua. No obstante, y debido a su hábitat de aguas profundas, se conoce poco acerca de su fisiología. El entramado reticular de espículas que presentan muchas esponjas vítreas es de una exquisita belleza. Tal es el caso de Euplectela, o regadera de Filipinas, figura 13-11, un ejemplo clásico de Sactinellida. Clase Desmosponjas. Esta clase comprende más del 95% de las especies de esponjas conocidas, incluyendo casi todas las de mayor tamaño. Las espículas son silíceas, pero no exarradiadas, y pueden estar unidas entre sí por espongina o bien faltar por completo. Todos los representantes de esta clase tienen estructura leuconoide, y todos son marinos excepto una familia, la de los espongílidos, que son esponjas de agua dulce. Las esponjas dulceacuícolas están ampliamente distribuidas en lagunas y corrientes de aguas bien oxigenadas, donde se incrustan en tallos de plantas y en viejas piezas de madera sumergida. Pueden parecerse a un fragmento de espuma, estar excavadas por poros y tener un color verdoso o parduzco. Son géneros comunes Spongilla, del latín spongia, del griego esponjo, esponja, y Mienia. Las esponjas de agua dulce son muy comunes en pleno verano, aunque algunas se encuentran más fácilmente en el otoño. Se mueren y desintegran al final del otoño, dejando gémulas anteriormente descritas para producir nuevas poblaciones el siguiente año. También se reproducen sexualmente. Las desmosponjas marinas son extremadamente variadas y pueden tener formas y colores muy llamativos. Figura 13-14. Algunas son incrustantes, otras altas y digitiformes, y otras bajas y extendidas. Algunas perforan conchas y otras tienen forma de abanico, vasija, almohadilla o esferoidal. Figura 13-14. Algunas esponjas tropicales pueden alcanzar varios metros de diámetro. Las llamadas esponjas de baño, espongia y pospongia, pertenecen al grupo de las denominadas esponjas córneas, que tienen esqueletos de espongina y carecen por completo de espículas silíceas. Clase Escleroesponjas. Se trata de un pequeño grupo de esponjas que segregan un esqueleto calcáreo macizo y son a menudo denominadas esponjas coralinas. Los tejidos vivos se extienden de 1 milímetro a 3 centímetros o más en el interior del esqueleto y solo 1 milímetro sobre él. Su organización es leuconoide, como en las desmosponjas, y en 3 de sus 4 órdenes tienen espículas silíceas y fibras de espongina. Las escleroesponjas viven en hábitat crípticos, lugares completamente oscuros o resguardados, sobre los arrecifes de coral como grietas, cuevas bajo superficies inclinadas y en aguas profundas. Aparentemente estas esponjas son vestigios de grupos antiguos con una historia geológica que se extiende desde el Cámbrico. Cuando surgieron en el Mesozoico los corales modernos y su simbiosis con algas unicelulares alcanzaron un gran éxito y llegaron a dominar en los arrecifes. No obstante, como los corales dependen fisiológicamente de las algas que crecen en sus tejidos, deben tener una iluminación adecuada. Así las escleroesponjas y otros organismos han sido capaces de explotar los hábitats escondidos desocupados. Clasificación del filo Poríferos. Clase Calcáreas, del latín calcis, calcio, calciesponjas. Tienen espículas de carbonato cálcico que a menudo forman una corona alrededor del ósculo, principal orificio de salida del agua. Las espículas son aciculares o con 3 o 4 radios. Están representados los 3 tipos de sistemas caneliculares, asconoide, siconoide y leuconoide. Todas son marinas, ejemplo sicón, leucosolenia. Clase Sactinellidas, del griego ex, 6, más actis, rayo, más el latín eius, sufijo diminutivo, y alosponjas.
Tienen espículas silíceas con 6 radios que se disponen en ángulos rectos entre sí desde un punto central. Las espículas a menudo se unen para formar un retículo. El cuerpo generalmente es cilíndrico o con forma de embudo. Las cámaras flageladas tienen una disposición ciconoide, simple o leuconoide. Principalmente viven en aguas profundas, todas marinas. Ejemplos: regadera de Filipinas, Euplectela y Alonema. Clase Demosponjas, del griego demos, gente, más espongos, esponja. Tienen espículas silíceas que no son de 6 radios o espongina, o ambos. Sistemas de canales del tipo leuconoide. Una familia es de agua dulce. Todas las demás son marinas. Ejemplos: Tenea, Cliona, Esplongila, Mientia y todas las esponjas de Maño. Clase Escleroesponjas, del griego escleros, duro, más espongos, esponja. Segregan un esqueleto basal macizo de carbonato cálcico con tejidos vivos que se extienden dentro del esqueleto de 1 milímetro a 3 centímetros o más y por encima del esqueleto menos de 1 milímetro. Tienen espículas silíceas semejantes a las de las demosponjas, a veces faltan, y fibras de espongina. Organización leuconoide. Viven en cuevas, grietas, galerías y aguas profundas en los arrecifes de coral. Ejemplos: Astroclera, Calcifibrospongia, Ceratoporella, Merlia. Filogenia y adaptación adaptativa. Filogenia. Las esponjas se originaron antes del Cámbrico. Los arrecifes primitivos del Paleozoico fueron ocupados por 2 grupos de organismos con aspecto de esponjas calcáreas. El Devónico vio el rápido desarrollo de muchas esponjas vítreas. La posibilidad de que las esponjas procedan de coanoflagelados, protozoos que llevan collares y flagelos, ha conseguido mantenerse por un tiempo. No obstante, muchos zoólogos ponen reparos a esta hipótesis debido a que las esponjas no adquieren collares hasta una fase tardía de su desarrollo embrionario. Las células externas de las larvas son flageladas, pero sin collar, y no se convierten en células con collar hasta que no se hacen internas. Ciertos corales y equinodermos también presentan células con collar, por lo que no son exclusivas de las esponjas. Sin embargo, esas objeciones son contrarrestadas por la evidencia basada en las secuencias del ARN ribosómico. Estas pruebas apoyan la hipótesis de un antecesor común para los coanoflagelados y los metazoos. También sugieren que las esponjas y los eumetazoos son grupos hermanos, habiendo divergido los poríferos antes de que se originaran los radiados y los placozoos, aunque compartiendo un antecesor común. Radiación adaptativa. Los poríferos han sido un grupo de gran éxito evolutivo, que se ha ramificado en varios miles de especies y una gran diversidad de hábitats marinos y de agua dulce. Su diversificación se basa fundamentalmente en su sistema de corrientes de agua, único en el reino animal, y sus diversos grados de complejidad. La proliferación de cámaras flageladas en las esponjas leuconoides fue más favorable para un incremento del tamaño corporal que el sistema de las esponjas ciconoides y esconoides, ya que las facilidades para la eliminación e intercambio de gases aumentaron enormemente. Resumen. Los miembros del filo Mesozoo son animales de organización muy simple que parasitan los sacos renales de los moluscos cefalópodos, clase Rhombozoos, y otros diversos grupos de invertebrados, clase Orthonectidos. Tienen solamente 2 estratos de células, pero estas no son homólogas de las capas germinales de los metazoos superiores. Tienen un ciclo vital complicado que aún no se conoce por completo. Se ignora si su sencilla organización es primitiva o si deriva de un grupo más avanzado. El filo Placozoos tiene solamente un único representante, un pequeño organismo marino laminar. También tienen solo 2 capas de células, pero algunos autores consideran que estas capas son homólogas del ectodermo y el endodermo de los metazoos superiores. Los animales más próximos a los placozoos parecen ser los nidarios. Las esponjas, filoporíferos, son un grupo marino numeroso con algunos representantes de agua dulce.
Tienen varias células especializadas, pero no están organizadas en tejidos u órganos. Dependen del batido flagelar de sus coanocitos para la circulación del agua a través de sus cuerpos, que es fundamental para conseguir el alimento y para el intercambio de gases respiratorios. Están sostenidas por esqueletos segregados de colágeno fibrilar, colágeno en forma de grandes fibras o filamentos, esponjina, espículas silíceas o calcáreas, o una combinación de espículas y esponjina en la mayoría de las especies. Las esponjas se reproducen asexualmente por gemación, fragmentación y gémulas, yemas internas. La mayor parte de las esponjas son monoicas, aunque no producen simultáneamente espermatozoides y oocitos. La embriogenia es inusual, con una migración de células flageladas desde la superficie hacia el interior, parenquímula, o la producción de una anfiblástula con inversión y crecimiento de los macrómeros por encima de los micrómeros. Las esponjas tienen una gran capacidad de regeneración. Las esponjas son un antiguo grupo, filogenéticamente remoto de otros metazoos, pero ciertas evidencias sugieren que son un grupo hermano de los eumetazoos. Su radiación adaptativa está basada en la elaboración de un sistema de circulación del agua y de alimentación por filtración.